Bueno, en este video vamos a ver el teorema de Pitágoras y su aplicación a situaciones problemáticas. Para iniciar vamos a ver cuándo se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, siempre se debe aplicar cuando tenemos triángulos rectángulos, es decir, esos triángulos que tienen un ángulo recto. Es importante si conocemos las medidas de los dos lados de un triángulo rectángulo, es importante que se pueda calcular la medida del otro lado que falta. Entonces, para esto se va a emplear el teorema de Pitágoras, que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la medida de la hipotenusa, que está representada por h, es equivalente a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, que es a y b. ¿Quiénes son los catetos en el triángulo que vemos en la izquierda? Como observamos, son los lados que forman el ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. En este caso, A y B. A y B siempre van a ser menores que la hipotenusa, o sea, el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo podemos representar matemáticamente el teorema de Pitágoras? Como lo observamos en la parte izquierda, se puede representar a través de una ecuación que dice que la hipotenusa, o sea, h al cuadrado, es igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Sabiendo que a y b son los catetos y h la hipotenusa. Si uno despeja esa ecuación, nosotros podemos obtener dos fórmulas, ¿sí? Una para encontrar la hipotenusa, sacando la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y otra encontrando alguno de los catetos, a o b, cualquiera de los dos. Entonces sería hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Bueno, observemos el ejemplo que tenemos a continuación. Tenemos un triángulo donde nos dan dos datos conocidos de dos lados que miden 9 y 15 y un valor desconocido. Entonces, lo importante y la clave de este tema es saber identificar los datos conocidos. En este caso, 9 es un cateto y X sería el otro cateto que forman el ángulo recto y 15 sería la hipotenusa. Entonces tenemos, si sustituimos estos valores en la ecuación, tenemos que la hipotenusa, que es 15 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es 9 al cuadrado más x al cuadrado. Realizamos la operación. 15 al cuadrado da 225 igual a 9 a la 2, es 9 por 9, 81 más x a la 2. Luego tendremos que vamos a intercambiar los miembros. Entonces tenemos 81 más x a la 2 igual a 225. Entonces tenemos que dejar la x al cuadrado sola. Para dejarla sola, tenemos que pasar el 81 que está sumando a restar, o sumar a ambos miembros de la ecuación el opuesto de 81 positivo, que sería 81 negativo. Al hacer la resta, obtendremos finalmente que x al cuadrado es igual a 144. Y para encontrar el valor de x tenemos que sacar la raíz cuadrada de 144, que sería 12. Así que el otro cateto mediría 12. Siempre para utilizar el teorema de Pitágoras debemos conocer dos lados y uno que hace falta. Entonces, la clave es identificar, colocar y dibujar el triángulo rectángulo y colocar los datos de acuerdo a la información que nos den. Si son catetos, sabemos que son los que forman el ángulo recto. Y si es hipotenusa, sabemos que es el lado más largo. Tenemos este ejemplo a continuación. Tenemos que los catetos A y B valen 5 y 12 y queremos encontrar el otro lado que hace falta. Entonces, para mirar, uno tiene que observar que 5 y B son los lados que forman el ángulo recto. Entonces, esos serían los catetos. Y C sería la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces, tenemos la ecuación, ya no en términos de hipotenusa h, sino en términos de c,
que es la misma que teníamos anteriormente. Sustituimos los datos. A vale 5, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado igual a C al cuadrado. Por tanto, si resolvemos esta operación, 5 al cuadrado me da 25, 12 al cuadrado da 144. Al realizar la suma da 169 y para encontrar el valor de C hay que sacar la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 169 sería 13. Bueno, vamos a explicar cómo puedes realizar el taller de afianzamiento, que es enviar por WhatsApp o al correo. Bueno, entonces, del punto 1 al 6, nos están dando las gráficas de diferentes triángulos rectángulos y en diferentes posiciones. Es importante, y los números y un valor desconocido. Es importante que identifiques en los datos conocidos quién es cateto A, quién es cateto B y quién sería hipotenusa. Y de acuerdo a cómo identifiques, miras, si tienes que encontrar hipotenusa, se suman los cuadrados de los catetos y se saca la raíz. Pero si tienes que encontrar cateto, hay que restar el cuadrado de la hipotenusa al cuadrado del otro cateto y finalmente encontrar la raíz. Entonces, importante, clave, identificar siempre los datos, ¿sí? Los dos catetos es importante identificarlos, no importa que un dato sea conocido y el otro no. Entonces, siempre son los lados que forman el ángulo recto. Ya para la aplicación de problemas del teorema de Pitágoras, pues nos dan unos dibujos, unas gráficas, por ejemplo, en el primero nos piden encontrar la medida del cohete. Entonces, está formando un triángulo rectángulo con una horizontal. Miramos 120 metros si es cateto hipotenusa y miramos 130 metros a qué lado corresponde. Y miramos qué vamos a aplicar del teorema de Pitágoras. Lo mismo para el ejercicio 8. El punto 9 tendrían que elaborar el dibujo, sustituir los datos dentro del dibujo y mirar qué lado hace falta, si un cateto o la hipotenusa. En el punto 10 también tenemos la gráfica, que es a partir desde un acantilado de 200 metros de altura, se observa un barco que se encuentra a 210 metros de dicho acantilado. Entonces nos preguntan qué distancia en metros recorre la visual desde el acantilado hasta el barco. Entonces identificamos quiénes son los catetos, quién es la hipotenusa y aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Bueno, cualquier cosa, cualquier inconveniente, cualquier cosa o cualquier inconveniente, pueden escribirme en WhatsApp para que lo puedan, para que cualquier cosita que necesiten despejar alguna duda, se puedan contactar.